buenas. Voy a dejar esto aquí porque seguro que me voy a quedar seco. Se me ha olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido hoy aquí a escucharme hablar y sobre todo muchas gracias por haber venido a convertiros en auténticos detectives de epidemias. Hoy lo que vamos a hacer es hablar pues un poquito de todo, sobre todo de epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Yo creo que todos lo sabéis, porque durante la crisis del COVID-19, en 2020 al 22 más o menos, lo que tuvimos fue, pues todos éramos epidemiólogos. Lo que pasa que yo dejé Twitter y me convertí en epidemiólogo de verdad, estudiando y haciendo lo que hace un epidemiólogo, y me convertí en auténtico detective de epidemias. Yo no voy a hablar del COVID porque yo me dedico a la sanidad animal. Entonces lo que voy a hacer es hablaros de una enfermedad que yo creo que sí que conocéis, es la influenza aviar. La influenza aviar igual así no la conocéis, sí que la conocéis igual con el nombre de la gripe aviar o la gripe del pollo, pero vamos a ser como elegantes y suena más bien decir que vamos a hablar de influenza aviar. La influenza aviar tuvo una época en la que estuvo en boca de todos a principios de los 2000 y luego pues, se ha ido moderando su propagación. Pero ahora lo que tenemos es que vuelve a estar pues, en todas las noticias porque, sobre todo en Estados Unidos, ha aumentado muchísimo el precio del huevo. Y eso está directamente vinculado con que ha habido un montón de brotes en aves domésticas, que son las aves, en algunas de las aves que ponen los huevos. Las aves mueren a causa de la enfermedad o son sacrificadas para evitar que se propague la epidemia. No hay aves, no hay huevos, sube el precio de los huevos, sube el precio de la carne de pollo y tenemos un comportamiento global que está totalmente vinculado, porque la propagación de la enfermedad sigue un sistema complejo, un sistema en el que tenemos que analizar todo lo que hay a nuestro alrededor y ahora os vais a dar cuenta. Vamos a empezar hablando un poco del virus. Por supuesto, el virus pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae, que es algo que todo el mundo sabe, que tiene un núcleo de ARN monocatenario con una cápsula lipídica formada por neuroaminidasa y hemaglutinina. Yo creo que he acertado al decir todas las palabras. Yo no entiendo nada de virus. Yo os ha dicho Marta que yo estudié física, me especialicé en mates y sobre todo ahora digo que soy epidemiólogo veterinario. En un año o dos, pues a saber, igual soy otra cosa. Pero bueno, de momento estamos aquí, yo no entiendo todo esto, lo voy a pasar y lo que sí que os voy a comentar sobre el virus es que es un virus que que sobrevive muy bien cuando está en agua, sobre todo aguas de baja salinidad, pero en agua. Es un virus que aguanta muy bien en materia orgánica y a lo que me refiero es que aguanta muy bien en las carcasas de los animales que han fallecido. Suena raro decir fallecido de un animal. Bueno, de animales que han muerto o en las plumas, por ejemplo, ¿vale? De las aves, para que os tengáis una idea. Y cuando hablamos de que aguanta muy bien en bajas temperaturas, es como una gripe normal, la gripe humana estacionaria, ¿no? Lo que tenemos es, en invierno hace frío, hay mucha gripe, en verano hace calor, no hay tanta gripe. Pues así se comporta este virus. Tengo que mirar la pantalla, yo pensaba que iba a tener aquí, como la Beyoncé, una pantalla, pero bueno, pues me quedo con esto. Y por supuesto tengo que decir que principalmente se ven afectadas las aves, los bichos que vuelan. Digo principalmente porque ahora tenemos que ya no solamente se afectan las aves, los bichos que vuelan, sino que tenemos afectados mamíferos y vamos a hablar ahora de ellos. Este es un vídeo en el que se muestra cómo se está produciendo la propagación temporal. Me muevo un poquito para que veáis los números de los años, cómo se produce la propagación. Cada uno de los puntos es un brote de un animal doméstico y cada uno de los puntos blancos y los puntos rojos son aves silvestres. Igual no se ve muy bien porque se está moviendo, pero lo que quiero que veáis es que en torno a los 2010 estaba todo un poco tranquilo y de repente en 2020, que es un poco el punto de inflexión, ¡pum!, explota la enfermedad otra vez en Europa. Y creo que se ve bastante bien en estas dos capturas cutres que he hecho, donde en 2010 todo estaba limpio, más o menos, había un brote ocasional, y de repente en 2023 todo el litoral del continente europeo y todo Centro Europa y así estaba completamente arrasado por la enfermedad. Hablando, ¿esto tiene láser? Sí. ¡Guau! Pero no se ve. Bueno,
En general ha habido más o menos un estacionamiento de la enfermedad hasta que alcanzamos sobre todo 2015 en adelante, y lo que está pasando es que está aumentando un montón la enfermedad. Hay un incremento de los brotes que se están produciendo y eso lo que nos indica es una tendencia en alta. En 2023 comienza a descender, 2024 hemos tenido menos brotes, 2020 es más o menos el momento en el que hemos visto que se produce un cambio en el paradigma de cómo se propaga la enfermedad, y 2025 pues veremos cuando termine el año, que estamos todavía en él. En cuanto a cómo se han visto afectadas las regiones, pues antes principalmente lo afectado era Asia. Teníamos que más o menos el 40% era en Asia y el 30% de las zonas infectadas era Europa. Ahora resulta que hay un cambio, y bastante significativo, porque Europa pasa de tener 1/3 de cómo estábamos a tener 2/3. Luego el foco se está moviendo de regiones, desde Asia hasta Europa. También se están viendo cambios en cómo se están produciendo esas notificaciones de los brotes, esos animales que están sufriendo la enfermedad de la influenza aviar. Antes teníamos que casi todo era doméstico, había muy pocos y casi todos eran en granjas. ¿Ahora qué ha pasado? Que se ha equilibrado la balanza y tenemos la mitad en doméstico y la mitad en silvestre. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros tenemos un problema en el medio natural, todo está hipervinculado, tenemos links por todos lados, y lo que tenemos es que si tenemos un montón de enfermedades en el medio silvestre, pueden contactar con las granjas domésticas, con las granjas de pollos o las macrogranjas o lo que sea, las grandes explotaciones, y entonces va a ser un problema para la economía, que es lo que ha pasado precisamente en Estados Unidos. Sube el precio del huevo porque se mueren las gallinas. Y además es un problema de salud pública, porque ahora se están infectando, antes os he dicho, se infectan sobre todo las aves, lo que vuela. Y ahora, ¿por qué principalmente? Antes decíamos solo las aves, ahora principalmente porque también se está viendo que hay contagio y propagación entre mamíferos, y lo podíamos ver en granjas de peletería de Galicia o de Finlandia. Y esto lo voy a pasar y voy a ir directamente a lo que yo he venido a hablar aquí, que es a ser un verdadero detective de epidemias, pero me han pedido que hablara un poco de la enfermedad y de cómo se comporta por hablar de ello. Bien, yo no me he presentado, me ha presentado Marta, muchas gracias. Yo me llamo Pablo Ibáñez Porras y pertenezco al Centro de Investigación en Sanidad Animal, precisamente al grupo de investigación en sanidad ambiental. Y a mí me gustan mucho las novelas de detectives, me encantan. Y cuando pienso en detectives, yo pienso pues, en Sherlock Holmes, en Poirot, ¿no? En Agatha Christie, estas cosas. Y entonces pienso en novelas. Y una novela, desde el colegio nos han enseñado que tiene introducción, donde empiezan a pasar cosas, el nudo, que es donde siguen pasando cosas, y el desenlace, que es donde dejan de pasar las cosas. Pero cuando hablamos de novelas de detectives, yo que me gusta mucho leerlas, me he dado cuenta que la introducción es el caso. ¿Qué ha pasado? El suceso. Tenemos cuernos, hay una muerte, ¿qué está pasando aquí? Es la parte que me gusta, el chisme. Luego está la investigación, cómo una persona, ese detective, va hilando cabos de toda la historia que había pasado antes y encuentra quién es el culpable, y eso es la solución. El cornudo eres tú, la que ha puesto los cuernos, tal, el asesino, el mayordomo, no hay duda. Estas cosas así. Pero también, aparte de tener esta estructura, tener un buen detective, con la percha que tengo yo, tiene que tener unos buenos personajes. Y en nuestro caso, en el caso de hoy, para convertiros en verdaderos detectives de epidemias, esos personajes tienen que ser aves. Os presento a la gallina Catalina, que es muy saltarina, rica y andarina. Esta gallina, que vive tranquilamente en su granja de España, pues está ahí y va a ser pues, la que muere. Lo siento por ella. Además, tenemos un montón de cigüeñas que se encuentran en Suiza, precisamente viendo Eurovisión. Y quiero decir una cosa, han ido a ver a Melody, no a otro. Quiero decir una cosa respecto a esto. Esto es cierto, esta diapositiva es reciclada. Yo siempre pongo las cigüeñas en Suiza, ha sido una casualidad y me vale para esta semana. La que viene igual no. Pero bueno, han ido a ver a Melody, que es lo que me importa. Ya tenemos personajes, tenemos a las cigüeñas, al grupo de cigüeñas de Eurovisión, y tenemos a la gallina Catalina. Vamos a ver cuál es el suceso. Ahí está. Vamos a ir al suceso, tenemos ese momento en el que se está empezando a producir todo, nos vamos acercando, yo no veo la pantalla, nos centramos bien en dónde ha pasado, hay un momento de tensión y de repente, ¡plaps! Aquí tenemos
la explotación en la que se ha producido la muerte de la gallina Catalina. Tengo que decirlo aquí y ahora. Pero antes de explicaros la gallina Catalina, yo tengo que hacer la investigación y la tengo que hacer hacia atrás. Entonces, tengo una muerte en una explotación. Ahora vamos a hablar de ello, pero primero teníamos, os recuerdo, a la gallina y al conjunto de cigüeñas de Eurovisión, que como han visto el mal resultado que han dado a la pobre Melody, están muy disgustados con el televoto, cada una se ha ido para su pueblo, una para Inglaterra, otra para Francia y otra para Alemania. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, y otra para España, por supuesto, que se ha venido para acá. ¿Qué ha ocurrido? Que teníamos a la gallina Catalina tan a gusto cacareando en su granja y de repente la gallina Catalina, como ya os he contado en la parte del suceso, había muerto. Como me suena un poco fuerte decir muerto, aunque lo he dicho ya 20 veces en esta historia, voy a decir que se ha puesto colorada y boca abajo, que es más o menos lo mismo. En epidemiología tenemos colores para cada uno de los estados en los que se encuentra un individuo. Si estamos sanos, somos azules. Somos verdes. Si estamos probablemente infectados, somos azules. Y si estamos rojos, ya ni contamos, porque estamos muertos. Pero bueno, la gallina Catalina, yo comienzo mi investigación como detective de epidemias, esto es lo que quiero que tengáis en cuenta, y como buen detective yo me pongo a mirar qué ha pasado a mi alrededor. Pues resulta que la gallina Catalina había comido el pienso, sigo su rastro, y veo que al lado de donde termina el rastro de la gallina Catalina de su pienso, había estado en contacto, no os vais a creer con quién, con una de las cigüeñas que había estado en Eurovisión, que me la he encontrado vuelta abajo y roja, o roja y vuelta abajo. Y entonces comienzan las sospechas. Yo sé que una cigüeña, que es una ave migratoria, está boca abajo. Entonces me pongo a mirar las organizaciones que han notificado otras vueltas hacia abajo, que se han muerto otros bichos. Es que es muy complicado esto. Y entonces, pues empiezo a ver, ¿no? Lo que teníamos son alertas justamente en los países, Inglaterra, Alemania, Francia, justamente donde se habían ido casualmente las otras gallinas, las otras cigüeñas, y lo que me encuentro es que tengo aquí un pequeño sistema. ¿Llamarlo complejo? Podemos llamarlo complejo. Un sistema complejo, hay vínculos, hay transmisión de información entre los distintos elementos que componen nuestro sistema, que serían las cigüeñas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros llamamos al Ministerio de Inglaterra y nos dicen no. Bueno, espera que lo ponga en la parte de la diapositiva que corresponde. Llamamos a Inglaterra y decimos no. Nosotros era un pato. O sea, había muerto un patito que tiene que estar rojo y vuelta abajo, que este no está boca abajo, pero se ha muerto también el patito. Y yo digo, bueno, yo que soy un detective, no le ha dado tiempo al patito, a la cigüeña, contactar, tal. No, me lo descarto, no puede ser el patito porque no y punto. Llamo a Francia y en Francia me dicen, no, que me he equivocado, que no estaban mal, que estaban bien, no se han muerto lo que sea por influenza aviar, que era otra enfermedad. Bueno, pues ya está, estas cosas pasan en el laboratorio, por eso no se hace un solo análisis, se hacen varios. Y entonces esto ya huele a chamusquina, ya sabes aquí dónde va a estar el tema. Llamas a Alemania y te dicen, sí, efectivamente yo tengo una cigüeña colorada y boca abajo. Pues ya está. Cuando no te queda otra opción, la única opción, por muy ilógica que sea, que en este caso no es que sea ilógica, es totalmente lógica, es que la transmisión se haya producido en el estadio de Basilea de Eurovisión, viendo a la Melody, las cigüeñas estaban haciendo cosas de cigüeñas y yo qué sé, se han ido por ese esperpento, lo que ha pasado, y pues se ha contagiado luego la pobre gallina Catalina. O sea que yo como detective ya he hecho todo, ya he alcanzado mi solución, la novela acaba aquí. Pero en la vida real no es todo tan fácil, porque no tengo 3 cigüeñas ni una sola muerte. Ya voy a hablar de muerte, que es muy pesado lo otro. Entonces, ¿es realmente la solución? En el mundo real, no. Y ahí es donde entramos nosotros como dentro del análisis de los sistemas complejos. Tenemos un montón de notificaciones continuamente en España de brotes de bichos que se han encontrado muertos y que la causa de la muerte es la influenza aviar. Para que os hagáis una idea, estas son algunas de las rutas migratorias que nosotros consideramos. Aquí se muestran solo 100.000, pero es que porque está todo agrupado a provincia, creo, con
con provincias de Europa. Pero es que estamos hablando de millones de datos. No podemos ir una a una llamando a los ministerios, viendo si esta cigüeña había estado en contacto con esta cigüeña o si esta gaviota había estado con la otra. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar otros sistemas de ecuaciones, por ejemplo, para poder resolverlo. Y aquí es donde entran en juego las matemáticas. Pero aún así vamos a seguir siendo detectives de epidemias porque está guay. Entonces, ¿en qué hemos quedado? Un detective de epidemias tiene su brote, en nuestro caso, que se lo ha dado el laboratorio, gracias al laboratorio han podido saber que era influenza, gracias al muestreo en campo, por ejemplo, se han encontrado el bicho muerto, y entonces el detective ahora dice, voy a estudiar la situación a mi alrededor. Resulta que hay un montón de pienso que ha dejado la gallina Catalina. Además, el suelo es de esta manera, la temperatura que había era tal, está cerca de un río. Todas esas condiciones son importantes. También estudiamos la de distribución, si ha habido más o menos brotes por la zona, y así es como hemos encontrado, estudiando a la gallina Catalina, a la cigüeña de Eurovisión. Y por último, estudiamos la dinámica temporal, viendo desde hoy para atrás, en retrospectivo, hoy me he encontrado a la cigüeña muerta, ayer me encontré a la Catalina, hoy a la Catalina muerta y hace una semana estaban en Eurovisión. Y eso es muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es coger todo eso y en vez de ver lo que estaba pasando hacia ayer, vamos a mirar hacia mañana. Porque así lo que vamos a hacer es conseguir frenar la propagación o la entrada de más enfermedades. Y todo eso lo vamos a hacer en el análisis de predicción que contribuye todo lo que hemos estudiado de antes. Entonces, nosotros tenemos unos datos de entrada, que pueden ser los brotes, y tenemos unos procesos matemáticos, unos modelos matemáticos que nosotros creamos, que pueden ser muy simples. Hemos demostrado que con herramientas muy simples conseguimos soluciones muy certeras en la propagación de enfermedades, o pueden ser más complejos y tener un montón de datos de entrada. Y entonces, una vez trabajan los modelos matemáticos, que sería esa mente del detective que está analizando todo lo que ha pasado, obtenemos los datos de salida, que son, por ejemplo, pues las alertas de por aquí te va a entrar tal enfermedad o tal, esas cosas. Y así es como trabajamos nosotros. Para que os hagáis una idea de algunos de los factores que introducimos. Lo primero que tenemos son las rutas migratorias que os he estado contando antes. Esto se modeliza con una técnica que se llama redes complejas. No me importa nada, solo quiero que os vayáis con la palabra sistemas complejos en la cabeza. Sistemas complejos intentan representar la realidad a través de las matemáticas. ¿Qué más tenemos? Tenemos las redes de comercio, muy importantes, porque si yo tengo una granja y resulta que saco aquí un tractor, el hombre que conduce el tractor no se ha enterado que están empezando a morir gallinas mientras él está de camino a otra granja, el tractor puede estar llevando sin querer la enfermedad a la otra granja. Entonces ya tenemos ese contacto, esa propagación. Fijaros, ha sido de una manera indirecta, no han participado pájaros que se han relacionado entre sí, ha sido a través de un tractor. Así también se pueden propagar la enfermedad, y con mosquitos y de mil maneras. Entonces, nosotros también introducimos estos componentes, estos sistemas complejos, por supuesto la temperatura, ya os he dicho, a altas temperaturas baja supervivencia, bajas temperaturas alta supervivencia. Y también tenemos la fenología. Y quiero explicar la fenología porque me parece algo muy importante. La fenología es la probabilidad de que un ave se encuentre en un lugar en un momento determinado. Es decir, si yo os digo en San Blas, vosotros me diréis, la cigüeña verás, y si no la vieres, Si hoy es San Blas, mañana va a haber cigüeñas. Si hoy es San Blas, ayer no había cigüeñas. Es decir, si hoy es San Blas, mañana hay cigüeñas y hay alertas, pero si ayer era San Blas, no era San Blas, ya me estoy liando yo mismo. Si ayer no era San Blas, pues no hay cigüeñas, no hay probabilidad de introducción en España. Eso es la fenología, es muy bonito y quería que quedara también dentro. Y aquí os muestro un esquema de unos de los trabajos que nosotros estamos creando. Esto es de los complejos, porque digo, no voy a meter el sencillito, voy a meter el complejo. Se llama Diffusion, está desarrollado para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con el sistema Protectia para las explotaciones ganaderas. Y para que veáis así un esquema. Entonces, ¿qué hacemos? Con todos los datos de entrada que os he contado antes, lo que vamos a obtener mediante ese proceso, esa salida, esos datos de salida, nos van a ayudar a frenar la enfermedad. Quizás no a pararla del todo. Esta imagen que me encanta, que es una gallina parando un tsunami
de lo que sea, de virus, ¿no? Pues creo que lo representa. Nosotros intentamos parar la enfermedad. Algunas veces nos cuelan, otras no. Pero bueno, ahí estamos. Así que ya por último terminar dando las gracias a todo el mundo que hay que dar las gracias. Por supuesto, a mi equipo, a mi grupo de sanidad, de epidemiología y sanidad ambiental, a Carlos, Carol, a Irene, a Marta, a Ana, a Fidel y a nuestra nueva incorporación que es Diego. Creo que los he dicho todos. Que pues cuando uno está incómodo en un grupo, pues no dice nada, pero cuando uno está bien en un grupo, pues hay que decirlo, y son muy buena gente y me ayudan mucho y nos ayudamos mucho, y eso también hay que tenerlo presente y agradecerlo que lo tengamos así. Y también, no creáis que es por peloteo, es que lo siento, si no, no diría nada. O igual sí, ¿no? Luego tenemos que también dar gracias al Centro de Investigación en Sanidad Animal, que es a donde pertenecemos como grupo, al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria, que es también a quien pertenecemos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que es a quien pertenecemos. Y ya por último, quiero mencionar a la Universidad de Minnesota, con la que trabajamos mucho y colaboramos mucho, y son muy buena gente también, la Universidad Complutense, muy buena gente. Yo solo me rodeo de gente buena, la gente mala la dejo fuera. Gracias a la Sociedad Española de Ornitología, que son quienes se encargan de ir al campo, haga frío, haga calor, estudian cómo se están produciendo los movimientos de aves. Yo recuerdo que soy de física, yo no tengo ni idea de todo lo que se puede hacer desde el campo de la ecología, y esto es increíble. A empresas como ERRI, que nos ayudan un montón en el desarrollo de las técnicas, y por supuesto a quien me financia, a quien me da el dinero para seguir estudiando o bueno, investigando. Se me ha olvidado poner el logo, seguramente si me están grabando y me están viendo mis compañeros se van a enfadar, del partenariado de sanidad animal, que es el proyecto europeo que nos está financiando ahora mismo, que bueno, me pagan a través del Ministerio de Ciencia. Y sobre todo también dar las gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Subdirección General de Sanidad Animal, que son gente maravillosa, que me contrataron al principio, también me pagaron, y que de verdad es un placer estar con ellos. Esto me lo voy a saltar y solamente dar las gracias a toda la gente maravillosa del Pint of Science y del Andén, porque es increíble el trabajo que hacen. Yo me siento súper famoso y me encanta esta sensación ahora mismo de estar subido a este escenario y que lo hayáis conseguido, así que enhorabuena y mil gracias. Y gracias a vosotros, claro, también.